Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, concédenos adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Domingo cuarto del tiempo ordinario, ciclo C. Comenzamos con la primera lectura. La primera lectura tomada del profeta Jeremías narra la vocación y la misión del profeta. Jeremías nació en Anatot, una pequeña población del reino de Judá al norte de Jerusalén, en el territorio de la tribu de Benjamín. Su actividad profética duró más de 40 años y se inició el año 13 del reinado de Josías, en el año 627 a.C. Fueron unos años muy difíciles. Primero le tocó denunciar las injusticias sociales y la idolatría, la errónea seguridad religiosa y la corrupción del culto, convertido en algo externo y falso. Vivió también la etapa de la conquista de Jerusalén por parte de Nabucodonosor en el año 597 a.C. y la siguiente deportación de los ciudadanos destacados a Babilonia. Después del destierro, denunció las infidelidades del pueblo que permaneció en su tierra y su negativa a reconocer como castigo de Dios lo que había sucedido, exhortándolo a aceptar la situación de sometimiento a Babilonia y a vivir una conversión interior. Es decir, siempre los seres humanos le damos mucho peso a las cuestiones externas y no nos damos cuenta que si no atendemos lo interior tarde o temprano va a impactar lo exterior. Del corazón procede el bien o el mal. Entonces, sí, es muy fácil mirar la parte afuera, nos pasa a nosotros hoy también, como le pasó a los judíos hace tantos siglos. Y decir, bueno, aquí el problema es que estamos en destierro, la culpa de esto es Nabucodonosor y tenemos que luchar por regresar otra vez. Bien, todas las cuestiones externas, políticas, sociales. Pero Jeremías, con toda razón, le dice, hay que vivir una conversión interior, hay que trabajar en la conversión interior, porque el problema fue que porque no seguimos la ley, porque todo el mundo hizo lo que quiso y no lo que Dios pedía, acabamos así. Entonces, hoy en día esto es siempre, esto vale válido siempre, hoy en día es lo mismo. Así que esto vale la pena asumirlo, ¿verdad? Entenderlo y mirar si efectivamente a veces uno le da tanta importancia, no es que no la tenga, a las cuestiones sociales, políticas, económicas, sí, pero estoy trabajando yo en mi conversión. Estoy buscando yo ser más fiel a la voluntad de Dios, porque de ahí es que si todos hiciéramos eso, los problemas se reducen al mínimo. Siempre habrá problemas, dificultades, hay limitaciones, las criaturas siempre es limitada, pero no obviamente las cosas que uno ve y que entonces uno dice, ay, si fulano hiciera y el otro dejara de hacer y el gobierno sí, pero empecemos por nosotros. Bueno, a Jeremías obviamente esta predicación de buscar la conversión interior y de denunciar la infidelidad a la ley, el culto vacío, en fin, todas esas cosas, obviamente esto irrita a los judíos y le acarrea enemistad y rechazo de todos, del pueblo, de los sacerdotes, de los profetas y de los reyes. Jeremías fue encarcelado, pero a pesar de sus padecimientos, siempre se mantuvo fiel a la misión que Dios le había encomendado. Siempre se cumplió la palabra que el Señor transmitió por boca de Jeremías. Hay que decir también que Jeremías es la figura más nítida de Cristo en todo el Antiguo Testamento.
es figura de Cristo, pero la más nítida. Jeremías sufre incomprensión, burlas y rechazo desde el inicio de su predicación por parte de los hombres de Anatot, su ciudad natal. En el Evangelio de hoy ocurrirá lo mismo con Jesús en Nazaret. Él dirá: en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Jesús también va a condenar el culto externo y falso. Va a condenar a los falsos profetas. Va a llamar la atención sobre Jerusalén, que se niega a acoger la gracia de la nueva alianza en Cristo. Tanto para Jesús como para Jeremías, la fidelidad a su misión les va a ocasionar rechazo y persecución toda su vida. El profeta, la vocación de profeta, es una vocación que la persona acoge de parte de Dios. Nadie es profeta porque se lo inventa, sino porque es llamado por Dios. Una vocación que la persona recibe de Dios, un llamado de Dios, que siempre se ejerce este ministerio de profeta a pesar de sí mismo. Es decir, la persona no quiere ser profeta. Y esto es un signo de la llamada. El que quiere ser profeta es porque no es profeta y está buscando otras cosas y disfrazarse de profeta. El profeta no quiere serlo porque sabe que va a ser llamado a comunicar la palabra de Dios a los demás. Esa es la misión del profeta, no es anunciar el futuro, es comunicar la palabra de Dios a los demás. Estar al servicio de la verdad. Y eso le va a traer problemas, es inevitable. Cuando uno está al servicio de la verdad y no al servicio de unos intereses, los que sean, políticos, económicos, la verdad. Cuando uno busca la verdad y está al servicio de la verdad y proclama la verdad, va a recibir rechazo y va a ser perseguido. Naturalmente esto le ocasiona miedo. Por eso en el texto de hoy Dios le dice a Jeremías, al profeta Jeremías, que no tenga miedo, porque Dios estará siempre con él, comunicándole su fuerza para que no puedan contra él. El profeta tiene que estar a la escucha de Dios, es decir, tiene que ser una persona de oración y también tiene que conocer bien su entorno y los destinatarios del mensaje para poderles hablar en un lenguaje que los destinatarios entiendan. Tiene que estar imbuido de la vida de su pueblo y entender las costumbres, los estilos, las maneras de decir y de hacer las cosas para poder comunicar efectivamente y ser entendido, que sea entendido por el pueblo, la palabra, el mensaje que Dios quiere dirigirle a través del profeta. Recordemos que todos en la iglesia, todos somos profetas por el bautismo. Por el bautismo compartimos la misión profética de Cristo. Somos sacerdotes, profetas y reyes por el bautismo, igual que Cristo es sacerdote, profeta y rey. Así que todos haríamos bien en contemplar esta lectura y aplicárnosla en la medida que nos corresponde. Obviamente no hemos sido llamados a un profetismo a tiempo completo, pero sí a ser profetas, a anunciar de parte de Dios lo que Dios quiere comunicar aquí y ahora a nuestro entorno, a nuestra familia en primer lugar, a nuestros compañeros de estudio, de trabajo, a nuestro círculo de amistades ampliado. Somos profetas. Tenemos que ser almas de oración y tenemos que conocer bien el entorno y tenemos que darnos cuenta de que nos va a traer problemas estar al servicio de la verdad. Bien, comentemos brevemente la segunda lectura, que es un texto hermosísimo, precioso y conocidísimo. Se trata del pasaje de la primera carta de San Pablo a los Corintios, que se conoce como el himno al amor. En los 3 primeros versículos, versículos 1 al 3 del capítulo 13, queda claro que sin amor, los carismas más excelsos, de los que ha estado hablando antes San Pablo en el capítulo 12, no son nada, ni sirven para nada. ¿Por qué? Porque sin amor no edifican el cuerpo de Cristo, ni edifican a sus miembros. ¿Por qué? Porque el amor
es el Espíritu Santo. Es la corriente de donación eterna e infinita entre el Padre y el Hijo. Ese amor, ese mismo amor, que diríamos que vive la Trinidad, que se vive en el seno de la Trinidad, y por eso Juan puede decir en su primera carta, Dios es amor, pues ese amor, ese Espíritu Santo, Dios nos lo da para introducirnos en su vida divina, para que podamos vivir su misma vida divina. Entonces, obviamente, sin ese amor, las hazañas más grandes, las entregas más grandes, la generosidad más grande que uno pueda tener, incluso dar la vida, como dice Pablo, dejarse quemar vivo, no sirve de nada. ¿Por qué no sirve de nada? Porque lo que realmente edifica, lo que nos edifica y edifica el cuerpo de Cristo es el amor. Porque el cuerpo de Cristo no es otra cosa que una prolongación, podríamos decir, de la Trinidad. Dios invita a los seres humanos a entrar en la Trinidad. Diríamos como que se amplía la Trinidad a través del Espíritu Santo, que es el amor, que es la esencia de Dios, que se nos comunica a través del bautismo y todos los sacramentos. Y entonces ese amor nos introduce en la vida divina, nos introduce en el modo de vida de la Trinidad. En la descripción del amor que aparece en los siguientes versículos, versículos 4 al 7, resulta claro que el amor no es lo que comúnmente llamamos amor, no es lo que se llama en la calle amor. No es un sentimiento, no es una acción, no es una acción solamente humana, sino que es el actuar divino en la criatura humana, que la lleva a vivir y actuar como Dios vive y actúa. Por eso puede decir San Pablo, el amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ningún ser humano hace esto, solo Dios y solo el ser humano que está en comunión con Dios, que ha recibido de Dios el amor de Dios y con ese amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y por eso también puede decir San Pablo, no pasa nunca. El amor no pasa nunca, en el versículo 8. O sea, porque el amor es divino, el amor tiene una fuerza y una capacidad infinita de buscar el bien del amado. Y el amor que Dios nos comunica a nosotros las criaturas tiene esa fuerza y esa capacidad infinita de buscar el bien del amado. Por lo tanto, a pesar del sacrificio y del esfuerzo que comporta dejarnos transformar para poder amar como Dios quiere que amemos, con el amor que Él mismo nos regala, es lo único que nos satisface. Porque el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y solo amando como Dios ama se satisface, alcanza la felicidad. Solo con un amor infinito, con un amor ilimitado, con un amor que tenga una fuerza y una capacidad infinita, queda el ser humano saciado. Es decir, con el amor de Dios en nosotros. No hay otra. Así que el ser humano que busca amar por su cuenta sin Dios acaba frustrado, no va a alcanzar la meta que se propone, no va a alcanzar lo que desea en su corazón porque ha sido creado a imagen de Dios y por lo tanto solamente con el amor de Dios, pudiendo amar como Dios ama, alcanza la plenitud y la felicidad para la que ha sido creado. Así que este amor es un amor divino que tiene fuerza y capacidad infinita para buscar el bien del amado y que tiene, como dice San Pablo, una duración eterna. No pasa nunca. El amor permanece. ¿Por qué? Porque el amor es la esencia de Dios, es lo que se vive en la Trinidad y la Trinidad es eterna. Por lo tanto, el amor no termina nunca. Sería bueno que oráramos con este pasaje y que contrastáramos cómo está nuestro amor hoy por hoy con la descripción que hace San Pablo del amor, pidiéndole a Dios que nos dé la sabiduría para dejarnos guiar por Él hacia la plenitud del amor. Bien, pasemos al Evangelio. El pasaje de hoy se inicia con la homilía de una frase que pronunció Jesús en la sinagoga de Nazaret y que fue el texto con el que concluyó el Evangelio del domingo pasado. Esa frase es: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Versículo 21 del capítulo 4 de Lucas. Jesús detiene la lectura de Isaías 61, versículos 1 y 2. Esa es la lectura que él hace del rollo del profeta que le entregan en la sinagoga para leer. Él lee
el capítulo 61 de Isaías, versículos 1 y 2, pero detiene la lectura, aquí está la cuestión, detiene la lectura a mitad del versículo 2 y omite la parte del versículo 2 que hace mención del día de la venganza de Dios. Búsquenlo, busquen Isaías 61, 1, 2 para que vean que lo que dice Jesús, y busquen el texto del domingo pasado para que vean lo que Jesús lee y cómo detiene la lectura, no lee esta parte. Esta venganza de Dios se entendía dirigida a los enemigos de Israel. Como ya explicamos el domingo pasado, al señalar que el texto de Isaías se cumple en ese momento, Jesús se ha declarado el Mesías. En el pueblo, especialmente en Galilea, la región donde se encuentra Nazaret, estaba muy arraigada la idea de que el Mesías vendría con el poder de Dios para acabar con sus enemigos, comenzando por los dominadores romanos, para devolverle a la nación israelita su grandeza, su prestigio y su poder, superando incluso aquellos de los que gozó en la época del rey David. El versículo siguiente, versículo 22, la liturgia lo traduce de esta manera: y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. La expresión original de Lucas es todos daban testimonio. Ese es el original griego. Es decir, la palabra griega es martireo, que es testimonio. Todos daban testimonio de él. Eso es lo que dice el texto. Entonces, este testimonio puede ser, según el contexto, la palabra griega admite que sea un testimonio favorable, que es como lo traduce el texto litúrgico, le expresaban su aprobación, o desfavorable, lo criticaban por las palabras de gracia que salían de su boca. Hoy las discusiones exegéticas apuntan a entender el testimonio de modo adverso, por el malestar que ha ocasionado en su auditorio la omisión de la mención de la venganza de Dios sobre los paganos. Jesús ha anunciado la salvación para todos los hombres, judíos y no judíos. Ha anunciado salvación, ha anunciado gracia, no ha anunciado venganza. Ellos esperaban un Mesías nacionalista que acabara con los enemigos de Israel y no podían concebir que Jesús ofreciera favor y gracia a todos por igual. El texto confirma que el testimonio que daban es adverso. Fijémonos bien. En primer lugar, ellos se extrañan de que Jesús rehúya los ideales políticos religiosos de su pueblo, siendo el hijo de José, al que todos en Nazaret conocían como un judío cabal. Por eso dicen, ¿no es este el hijo de José? Como diciendo, pero si José es un judío de pura cepa, ¿no? Que está a favor de esto que todo el pueblo siente y espera. El Mesías va a acabar con los enemigos del pueblo, de Israel. ¿Cómo es que este hijo de José de momento no sigue esa misma línea? ¿No? Eso es lo que están diciendo. Entre líneas que están diciendo, no se parece a su papá. En segundo lugar, los ejemplos de la Escritura que cita Jesús, la viuda de Sarepta en el territorio de Sidón y el sirio Naamán, dos extranjeros, deja claro que Dios se preocupa por igual de los no judíos, sin tener en cuenta su raza, su nacionalidad o su religión. Finalmente, el intento de acabar con Jesús, sacándolo fuera del pueblo hasta un precipicio para despeñarlo, pues ya es la culminación en acto del rechazo hacia Jesús. Es decir, que desde el momento en que él interrumpe la lectura de Isaías, ya empieza a crearse un malestar en ese auditorio, y ese malestar va increciendo, y obviamente cuando Jesús les cita el ejemplo de la viuda de Sarepta y del sirio Naamán, diciendo había muchas viudas y había muchos leprosos en época del profeta, y solamente a esta viuda extranjera y solamente a el leproso sirio fue curado por Dios a través del profeta, pues obviamente ya, hasta ahí llegamos, ¿verdad? Y ellos se sienten aludidos y por eso lo intentan despeñar, intentan matarlo, intentan acabar con él.
Finalmente diremos que este relato, además de ser histórico, que también aparece en Marcos en su Evangelio, capítulo 6, versículos 1 al 6, es también un relato programático. Es un relato programático. Concentra toda la vida y la predicación de Jesús hasta su rechazo, juicio y muerte. Nazaret representa a todo el pueblo que no acepta el mensaje de gracia que Dios trae de ser don, perdón, reconciliación para todos los seres humanos. Y todo lo que el evangelista Lucas va a narrar a continuación en su evangelio después de este episodio está resumido en esta escena, podríamos decir. El Dios que anuncia y encarna a Jesús no encaja con el judaísmo oficial. Es lo que sucede en esta sinagoga. Los judíos en la sinagoga no aceptan, no admiten el planteamiento de Jesús. Esto será lo que lo llevará a la muerte, como se anuncia en el intento de despeñarlo por un precipicio en Nazaret. Y aquí está preanunciada la muerte de Jesús. El pueblo va a matar a Jesús. En Nazaret lo intenta y no lo logra. Pero fíjense, en el Evangelio de hoy no solo se anuncia la muerte, sino también se anuncia la resurrección. Dice el texto, Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Versículo 30. Jesús se abre paso. ¿Cómo se abre paso? Por la muerte, por su muerte en cruz, y sigue su camino a través de la muerte a la vida nueva. Concluyamos con la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.